Como algunos ya sabrán, el pasado viernes 30 de enero de este 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó más de 3 millones de páginas, incluyendo 180,000 imágenes y 2,000 videos del caso Epstein. Y como era de esperar, de inmediato surgieron las reacciones, las interpretaciones y los juicios de parte del público y de diversos comentadores. Hoy quiero compartirles mis pensamientos al respecto. Lo primero que quiero decir es que un caso como el de Epstein es muy complejo, no solo porque implica las actividades del propio Epstein durante décadas, sino también por el gran número de conexiones que hizo en todos los niveles de la sociedad, no solo en Estados Unidos, sino también en otros países. Epstein se relacionó con personas influyentes de todo tipo, desde personajes de la farándula y el espectáculo hasta figuras importantes en la política, la economía y la academia. Esto significa que el volumen de los archivos Epstein es inmenso y extremadamente variado. Las autoridades recogieron testimonios, fotografías, entrevistas, escritos, videos, etc., de muchísimas fuentes. Estamos hablando de lo primario, del material primario de una investigación, de modo que no necesariamente todos esos archivos son incriminatorios o son relevantes o están verificados. Todo esto implica que el que una persona aparezca en los archivos Epstein no significa que automáticamente esté o haya estado relacionada con las actividades criminales del supuestamente fallecido multimillonario. El problema es que cuando se libera este tipo de archivos, muchas personas asumen posición de juez y no solo dictan sentencia por sus creencias y presunciones, sino que también divulgan esa sentencia como si fuera verdad. Esto conlleva entonces a la aparición de invenciones, rumores, distorsiones y, por supuesto, injusticias. No estoy diciendo que Epstein haya sido inocente, y tampoco estoy negando que ciertos personajes famosos hayan efectivamente aparecido en imágenes y documentos realmente incriminatorios. Tampoco estoy negando que haya una gran red de pedofilia e incluso la posibilidad de actividades macabras. Lo que estoy diciendo es que muchos están saltando a conclusiones sin tener todas las piezas del rompecabezas. Puntos que hay que tener en cuenta. Primero, qué es una prueba y qué no. Una prueba es algo que realmente muestra que un crimen o un hecho se ha dado, pero ese algo debe ser verificable, racional y objetivo. Un documento que aparezca por ahí diciendo que X cometió un crimen no es una prueba si no hay manera de saber si el documento es real o si lo que contiene se ha verificado. Y lo mismo sucede con un testimonio. Alguien que afirma haber presenciado ciertos crímenes, pero no hay manera de saber si realmente estuvo ahí en la fecha en que lo indica, no es un testimonio probatorio. Eso se los aclaro como profesional del derecho. ¿Por qué digo esto? Porque algunos de los relatos macabros que han estado circulando en redes y que provienen de los archivos Epstein resultan ser declaraciones recogidas por agentes de investigación de personas que supuestamente eran testigos, pero cuyas historias no han podido ser verificadas por otros medios. Mientras no se pueda verificar si realmente una persona es un testigo, su relato no es prueba de nada. Por ejemplo, tenemos el caso del documento
EFTA 0014-7661, que detalla las declaraciones de un hombre que afirmó que en su niñez había sido testigo de un sacrificio ritual en el que las personas comían los intestinos y heces de bebés y que él mismo fue víctima de violación por parte de los expresidentes George Bush padre y Clinton. ¿Puede ser esto cierto? No niego que hay muchos auténticos psicópatas capaces de cometer todo tipo de crímenes en nombre de sus creencias religiosas y esperando el favor de su Dios, cualquiera que éste sea. Tampoco niego que haya hombres a los que les guste sentir poder al tener relaciones con niños. Sin embargo, leyendo un poco más del reporte del FBI, del documento FTA 0014-7661, este supuesto testigo, que fue referido al FBI por un conocido conspiranoico y que confesó haber tenido experiencias con alucinógenos, explicó que sus declaraciones eran el resultado de haber recuperado memorias que había reprimido. Este mismo supuesto testigo, que el agente del FBI declaró como emocionalmente inestable, afirmó que durante uno de los sacrificios sus pies fueron cortados sin dejar cicatriz. Pero resulta que ninguno de sus alegatos pudo ser verificado de forma independiente hasta la fecha de su declaración. Así las cosas, al menos en este caso, no parece que se trate de una declaración confiable. Ahora, y no estoy negando que sea posible que hubiera habido prácticas de sacrificio, pero hay que considerar que estas acusaciones de comer niños son antiquísimas, están en el inconsciente colectivo y pueden resurgir en momentos específicos como si fueran reales sin serlo. Este parece ser el caso del supuesto testimonio del documento EFTA 0014-7661. Y aquí voy con el otro punto que quiero comentar: la explosión de teorías que involucran la supuesta intervención de entidades malignas. O sea, el tipo de historias que tanto gustan a muchas personas. Es comprensible que haya quienes quieran creer que los crímenes más crueles y violentos cometidos por los seres humanos sean el producto de la interferencia de demonios o entidades no humanas. Para muchos es muy duro aceptar que la naturaleza humana misma pueda inclinarse hacia la crueldad y la violencia, y por eso disocian del ser humano cualquier conducta que no quieren aceptar como posible en sí mismos. Pero desafortunadamente, el ser humano es capaz de grandes crueldades sin necesidad de intervenciones ajenas. En la mentalidad de ciertas personas, especialmente hombres, aunque también hay mujeres, el deseo de poder y control es tan grande que se involucran en acciones que los hagan sentir poderosos y en control. Acciones que normalmente conllevan el abuso y el daño de seres vulnerables. De hecho, este impulso de violencia contra el vulnerable está escondido en muchas personas que no lo revelan porque no tienen el poder o los medios para hacerlo. En un experimento realizado hace unos años, una investigadora se expuso en la vía pública durante varios días para ser maltratada por quien quisiera hacerlo. El resultado reveló cómo ciertas personas que parecen amables y buenas son capaces de violentar a otro solo porque pueden. Y esto lo vemos todo el tiempo en los mataderos, donde los animales son innecesariamente atormentados por el placer malsano que eso les genera a quienes los manipulan. Y también lo hemos visto a lo largo de la historia numerosas veces en tiranos,
reyes, dictadores y hombres muy ricos. Entonces, cuando se habla de crímenes terribles contra menores de edad y personas en estado de indefensión, estamos hablando del ser humano en su peor versión. De hecho, alegar que se trata de la influencia de entidades no humanas es en cierta forma quitarles la responsabilidad y la culpa que les corresponde. Por otro lado, el que haya rituales macabros, si es que es real, no implica que estas entidades existan. Lo que implica es que las personas que los llevan a cabo creen en eso. Recordemos que las creencias son muy poderosas y hacen que las personas actúen de maneras irracionales y hasta extremas. Así que si un millonario o un político cree en Satanás o en algún dios y cree que realizando un ritual macabro puede invocar su poder, no es que estos existan, es que el individuo cree en eso y por eso hace el ritual. No desviemos la atención del verdadero problema, la existencia de redes criminales que incluso ocupan posiciones de poder, que han causado y siguen causando mucho daño y que han manipulado y engañado a la sociedad para impulsar sus propias agendas y mantener sus posiciones de poder, y que desafortunadamente están allí porque una gran mayoría de personas lo ha permitido y lo permite. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.